La Antártida es un lugar lleno de misterio. Desde una colonia de cría de peces de hielo hasta un pastel de frutas en conserva, aquí hay 20 cosas más extrañas encontradas en la Antártida. Número 20. Colonia de cría de peces de hielo. Los peces de hielo se refieren a varias especies de peces, la mayoría de ellos en la región antártica, incluido el Neopagatopsis iona. Si bien sabemos de su existencia en las aguas heladas de la Antártida, este descubrimiento desconcertó a los investigadores. Mientras exploraban el fondo de la Antártida, donde las temperaturas pueden caer en picado a niveles que congelarían la sangre de cualquier pez común, los científicos descubrieron una colonia masiva de peces de hielo. Estas criaturas se encuentran entre las pocas que lograron prosperar en el fondo del océano Antártico, gracias a las proteínas anticongelantes en su sangre. Esta propiedad les permite a estas criaturas nadar libremente en aguas bajo cero. Pero eso no es lo único genial de ellos. No es un juego de palabras. Estas criaturas tienen un líquido transparente en sus cuerpos debido a la ausencia de hemoglobina, que es responsable del color rojo y del transporte de oxígeno en la sangre de otros vertebrados. Pero, ¿cómo obtienen oxígeno? Esa es la mejor parte. Técnicamente hablando, estas criaturas respiran a través de su piel. Sí, has oído bien. Estas criaturas han evolucionado para absorber oxígeno directamente a través de su piel, debido a las aguas ricas en oxígeno que habitan. Más de 60 millones de estas criaturas fueron descubiertas en el mar de Weddell, cubierto de hielo de la Antártida, y con su nido espaciado uniformemente a lo largo del lecho marino, en un área del tamaño de Malta. Los científicos afirman que esta fue la primera vez que se observó este comportamiento de anidación en toda su carrera. Bueno, esperemos que esta colonia de reproducción siga floreciendo. Número 19. Hongos antárticos. Los hongos se encuentran entre los organismos más fascinantes de la Tierra. Pueden ser organismos unicelulares o multicelulares muy complejos. Se pueden encontrar en prácticamente cualquier entorno del planeta. El hongo que agregaste a tu olla caliente y a tu pasta es un hongo. Sin embargo, algunos hongos pueden hacer que tus uñas se engrosen y se destruyan. Es difícil comparar los diferentes tipos de hongos, pero si hay algo que todos tienen en común, es el hecho de que son extremadamente resistentes. Aún así, los investigadores se sorprendieron cuando descubrieron hongos que viven y prosperan en la Antártida, en un entorno donde las temperaturas pueden caer en picado hasta los menos 60 grados centígrados y los vientos alcanzan los 320 kilómetros por hora o más. Estos hongos se encuentran entre los pocos que pueden sobrevivir a los entornos más extremos. Los hongos antárticos han desarrollado estrategias únicas para hacer frente al frío extremo, la desecación y los altos niveles de radiación ultravioleta. De hecho, algunos producen proteínas anticongelantes para evitar que sus células se congelen, mientras que otros tienen pigmentos que los protegen del daño de los rayos ultravioleta. Pero quizás, entre los hongos más asombrosos de la Antártida, se encuentra la especie de hongo de la madera descubierta por Robert Blanchett. Estos microorganismos prosperaron en las cabañas de madera construidas hace un siglo por los legendarios exploradores británicos Ernest Shackleton y Robert Scott. ¿Quién habría pensado que las estructuras de madera que se suponía que se descompondrían después de tanto tiempo se convertirían en el hogar de microorganismos que nadie esperaba encontrar en el gélido paisaje de la Antártida? Número 18. La nieve de sandía. Llamada así por su llamativo color, es una de las cosas más extrañas que se pueden encontrar en el paisaje más árido de la Antártida. Este fenómeno completamente natural ocurre debido a las algas llamadas Chlamydomonas nivalis. Estas algas le dan a la nieve un color verde al principio, pero cuando la nieve comienza a derretirse en primavera o verano, estas algas, que han estado inactivas durante el invierno, vuelven a la vida, disfrutando de la luz del sol y las temperaturas más frías. Para protegerse de la intensa radiación ultravioleta, producen un segundo pigmento carotenoide rojo. Básicamente, estos organismos pueden producir su propio protector solar. Este pigmento le da a estas algas verdes el color rosa sandía. Dicho esto significa que los científicos pueden medir dónde se concentra más la luz ultravioleta. Cuanto más oscuro sea el tono sandía en una mancha de nieve, más luz solar absorbe. Aunque aparentemente insignificantes, estas porciones de hielo coloreadas brindan muchos datos a los expertos que monitorean el clima y el estado de la extensión antártica. Número 17. Ecosistema oculto. No,
No estás mirando organismos diminutos bajo un microscopio. Lo que tienes ante ti es un fascinante ecosistema oculto, un mundo secreto que yace silenciosamente bajo la superficie helada del hemisferio sur. Este asombroso descubrimiento, bautizado como mundo oculto, es en realidad un extenso cuerpo de agua subterráneo que permaneció inadvertido hasta que los intrépidos investigadores lo encontraron durante una expedición en la Antártida en el año 2022. Este hallazgo no solo desafía nuestra comprensión de la vida en condiciones extremas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la increíble diversidad de la naturaleza. Imagina por un momento las maravillas que podrían habitar en este mundo sumergido. ¿Qué tipo de criaturas habrán evolucionado para prosperar en un ecosistema tan aislado y único? ¿Qué adaptaciones sorprendentes habrán desarrollado para sobrevivir en un entorno que ha permanecido prácticamente intacto y sin contacto con el mundo exterior durante incontables siglos? Estas preguntas no solo despiertan nuestra curiosidad científica, sino que también nos recuerdan cuánto queda por descubrir en nuestro propio planeta. La existencia de este ecosistema oculto nos desafía a repensar los límites de la vida y nos promete revelaciones fascinantes sobre la capacidad de adaptación y resistencia de los organismos en condiciones extremas. Número 16. Bosque de 90 millones de años. Al observar la Antártida hoy, es fácil pensar que ha sido una vasta extensión de vacío desde el principio de los tiempos. Sin embargo, en realidad, fue una tierra donde muchas criaturas florecieron hace millones de años. Sin embargo, en 2020, los investigadores descubrieron los restos de una selva tropical de 90 millones de años debajo del hielo antártico. Este descubrimiento fue gracias a los núcleos extendidos de sedimentos que los investigadores obtuvieron del fondo marino antártico. A través de estos núcleos, los investigadores pudieron estudiar y observar capas de nuestro planeta que revelan su pasado. En estos núcleos encontraron esporas de polen antiguas e incluso restos de raíces de plantas. Esta evidencia apunta a la existencia de un bosque templado lluvioso en la Antártida, hace aproximadamente 90 millones de años, durante lo que ahora llamamos período Cretácico. Al igual que la forma en que las personas cambiaron, nuestro planeta sufrió cambios drásticos a medida que pasaron milenios y millones de años. Durante el período Cretácico, el mundo era mucho más cálido, incluso en los polos. Este calor permitió que florecieran bosques densos y pantanosos en la Antártida, similares a los bosques que se encuentran en la actual Nueva Zelanda. Existe una gran posibilidad de que hace millones de años, el hemisferio sur mantuviera una temperatura cálida de aproximadamente 12 grados centígrados o 54 grados Fahrenheit. A diferencia de la sequedad que experimenta hoy, también es muy probable que recibiera altos niveles de lluvia. Este clima significó que más criaturas prosperaron fácilmente en su entorno. Aunque hoy resulta imposible imaginarlo, la Antártida fue el hogar de varias especies de plantas, incluidas coníferas, helechos y plantas con flores que prosperaban en los largos y soleados días del verano antártico. Hasta el día de hoy, todavía hay mucho por descubrir sobre la Antártida y el indudable ecosistema que alguna vez albergó. Número 15. Cataratas de sangre. Quienes se aventuran en la extensión helada de la Antártida cerca del glaciar Taylor, a menudo son recibidos por una visión asombrosa y desconcertante. Un bloque de hielo del que emana un líquido de un intenso color rojo. Este fenómeno extraordinario, conocido como las cataratas de sangre, debe su nombre al flujo carmesí que brota desde las entrañas del glaciar, creando un espectáculo visual que desafía la imaginación. Pero, ¿qué es exactamente este curioso fenómeno que parece desafiar las leyes de la naturaleza? La respuesta yace en la composición única de este líquido. En esencia, se trata de un derrame de agua salada que ha adquirido su característico tono carmesí debido a la presencia de óxido de hierro. Aunque a primera vista pueda evocar imágenes macabras, en realidad no es más que agua con una concentración extremadamente alta de sal, cuya composición peculiar le impide congelarse y le confiere ese color carmesí oscuro tan llamativo. Lo que hace aún más fascinante a las cataratas de sangre es que, contrariamente a lo que se podría pensar, este entorno aparentemente inhóspito alberga vida. En efecto, estas aguas saladas y ricas en hierro son el hogar de una comunidad próspera de microorganismos que han evolucionado para prosperar en condiciones que serían letales para la mayoría de las formas de vida en la Tierra.
Estos microbios han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir y obtener energía mediante quimiolito autotrofia, un proceso que utiliza reacciones químicas con hierro y sulfatos del agua. Su existencia en las cataratas de sangre sorprendió a los científicos, demostrando la adaptabilidad de la vida en condiciones extremas. Este hallazgo amplía nuestra comprensión de los límites de la vida en la Tierra y sugiere posibilidades de vida en otros planetas con entornos similares. Número 14. Metano. Bajo la Antártida, bajo la vasta y helada extensión de la Antártida, se encuentra una bomba de tiempo de metano. Pero, ¿qué es exactamente el metano? El metano es más de 25 veces más potente que el dióxido de carbono durante un periodo de 100 años, en lo que respecta a atrapar el calor en la atmósfera. Esto significa que incluso pequeñas liberaciones de metano pueden tener un impacto significativo en la temperatura de la Tierra. Ahora, permítanme llegar al meollo del asunto. Verán, hay dos formas de metano en el Polo Sur. Primero están los clatratos de metano, que son moléculas de metano atrapadas dentro de una red de hielo. El otro son los hidratos de gas, que están enterrados en las profundidades del sedimento bajo el fondo marino. Recientemente, los investigadores descubrieron esta última forma de metano en la Antártida, grandes depósitos de este. El proceso de liberación de metano desde debajo de la Antártida es complejo y está influenciado por muchos factores, entre ellos la temperatura, la presión y la presencia de microbios. ¿Qué efecto tendrá en nuestro planeta? Todavía no lo sabemos, pero si esto continúa, el estado de nuestro planeta podría estar en peligro. Número 13. La pirámide de la Antártida. Durante mucho tiempo, el hemisferio sur ha estado rodeado de teorías conspirativas. Una base alienígena oculta, un edificio gubernamental secreto, ovnis, lo que sea. Estas teorías pueden variar desde lógicas hasta absolutamente imposibles, pero quizás la creencia más popular sobre la Antártida es que una civilización olvidada alguna vez prosperó en el continente. Ahora bien, esto no es realmente imposible. Después de todo, nuestros antepasados demostraron que son capaces de soportar los entornos más duros y extremos. También está el hecho de que la Antártida no era tan fría como lo es hoy. Desafortunadamente para nosotros, todavía no hemos encontrado pruebas que respalden la idea de que una civilización olvidada vivió en la Antártida. Sin embargo, para muchos, esta supuesta estructura piramidal es prueba suficiente de que una civilización alguna vez prosperó en la Antártida. Con una forma que recuerda a las pirámides dejadas por la gran civilización egipcia, esta estructura similar a una pirámide atrajo la atención de los teóricos de la conspiración. Mientras que los geólogos afirmaron que esta supuesta pirámide es simplemente una formación natural, muchos siguen creyendo que nuestros predecesores la hicieron de forma natural. ¿O esta curiosa pirámide esconde más secretos? La respuesta sigue eludiéndonos. Número 12. Polinias. Las polinias son regiones de agua abierta dentro del manto de hielo y se pueden encontrar en el Ártico y la Antártida. Sin embargo, centrémonos en las que se encuentran en el hemisferio sur. Las polinias se forman a través de una combinación de factores, incluidas las corrientes de viento y el calor de las profundidades del océano. Ahora bien, estos grandes charcos de agua en medio del hielo cumplen una gran función para quienes viven en la Antártida. Son zonas de alimentación vitales para mamíferos marinos como las focas y las ballenas, y son cruciales para las aves marinas, que se sumergen en sus aguas en busca de alimento. Además, las aguas abiertas permiten que el fitoplancton, la base de la red alimentaria oceánica, florezca con la luz del sol, lo que sustenta una rica variedad de vida marina. Además, las polinias desempeñan un papel importante en la regulación del clima global. Una de las polinias antárticas más famosas, por ejemplo, es la polinia del mar de Weddell. Se observó por primera vez en la década de 1970 y a lo largo de los años, esta particular masa de agua abierta ha cambiado de forma y tamaño. En un momento dado, alcanzó el tamaño de Nueva Zelanda y aparentemente aumentó de tamaño esporádicamente. Aunque puedan parecer charcos normales, los científicos utilizan las polinias para comprender los cambios en los patrones de viento, la extensión del hielo marino y la circulación oceánica global en el Polo Norte y el Polo Sur. Número 11. El calamar colosal. El calamar colosal es la especie de calamar más grande conocida, con ojos del tamaño de platos de comida y brazos equipados con ganchos giratorios.
Suena como algo de un libro de fantasía, ¿verdad? Bueno, eso es porque ha inspirado innumerables historias desde el siglo XIX. Con una supuesta longitud de hasta 14 metros y un peso de más de 1000 libras, el calamar colosal es uno de los mayores depredadores del abismo. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fuerza, el calamar colosal sigue siendo un enigma, principalmente porque habita en las partes remotas e inaccesibles del océano austral que rodea la Antártida. Uno de los encuentros más significativos con esta misteriosa criatura ocurrió en 2007, cuando un barco pesquero neozelandés que pescaba en aguas antárticas sacó a la superficie un calamar colosal vivo. Con un peso asombroso de 1091 libras y una longitud de aproximadamente 33 pies, este espécimen brindó una oportunidad sin precedentes para el estudio científico. El calamar fue transportado al Museo de Nueva Zelanda, Te Papa Tongarewa, donde un equipo de científicos internacionales lo analizó minuciosamente. Sin embargo, a pesar de este espécimen, se desconoce mucho sobre el calamar colosal, ya que no pudimos observarlo en su hábitat natural. Número 10. Meteorito misterioso. ¿Sabías que entre las vastas extensiones heladas de la Antártida se esconden tesoros celestiales? Así es, rocas espaciales que han viajado millones de kilómetros para llegar a nuestro planeta. La Antártida no solo es un centro de investigación por sus condiciones únicas, sino también porque es el entorno ideal para la detección de meteoritos. El contraste entre el hielo blanco y estas rocas oscuras las hace destacar como joyas en un manto de nieve. En enero de 2023, los investigadores hicieron un descubrimiento asombroso, una de las rocas espaciales más raras jamás encontradas en el hemisferio sur. Aunque este meteorito de 17 libras puede parecer modesto en tamaño, su verdadero valor radica en su composición extraordinaria. Este fragmento cósmico, lejos de ser el meteorito más grande jamás hallado, posee una estructura molecular tan única que ha dejado perplejos a los científicos. La singularidad de este meteorito es tal que hasta la fecha, los expertos continúan desentrañando los misterios de su origen y su increíble viaje hasta nuestro planeta. Cada análisis revela nuevas preguntas, convirtiendo este pequeño trozo de roca en un enigma científico que podría proporcionar pistas cruciales sobre la formación de nuestro sistema solar y más allá. La Antártida, una vez más, demuestra ser un libro abierto de secretos cósmicos, esperando ser descifrados por mentes curiosas y valientes exploradores. Número 9. Iceberg verde. Si exploras la Antártida, existe la posibilidad de que te encuentres con un iceberg de un tono verde. Extraño, ¿no? Durante años, la apariencia de los icebergs verdes ha desconcertado a los científicos. La pregunta es, ¿por qué son verdes estos icebergs? Todavía no sabemos exactamente por qué, pero tenemos teorías. Las investigaciones sugieren que la coloración verde se debe a los óxidos de hierro en el agua. La teoría dice que estos icebergs verdes se originan en partes de la Antártida, donde la plataforma de hielo se extiende sobre el mar, raspando sedimentos marinos del fondo marino a medida que se mueve. Este sedimento es rico en hierro, que se incorpora al hielo, dándole un tono verde distintivo cuando se desprende en forma de iceberg. Suena complicado, pero una cosa es segura, más allá de la ciencia, estos icebergs verde esmeralda son impresionantes. Pero más allá de su factor sorpresa, también tiene una gran importancia. Verá, el hierro es un nutriente esencial para el fitoplancton, que nuevamente son los microorganismos consumidos por la mayoría de los peces y crustáceos pequeños en muchas partes de los océanos del mundo. El hierro es escaso, lo que limita el crecimiento de estos organismos diminutos pero vitales. Pero si de alguna manera estos icebergs verdes llegan a esa área, liberarían el hierro atrapado en su hielo, potencialmente fertilizando las aguas del océano y estimulando el crecimiento del fitoplancton. La naturaleza es realmente asombrosa. Número 8. Pastel de frutas. ¿Alguien quiere un pastel de frutas? Nunca he sido un gran fanático del pastel de frutas. Hay una razón por la que es uno de los regalos más tristes que se pueden comprar en una tienda. Supongo que por eso lo dejaron en la Antártida los investigadores que se embarcaron en el Polo Sur a principios del siglo XIX. Y ahora, más de un siglo después, hemos encontrado este pastel de frutas que ha estado literalmente enfriándose en la Antártida durante más de 100 años. Se cree que el pastel fue dejado por la desafortunada expedición Terra Nova del explorador británico
Robert Falcon Scott, que tuvo lugar entre 1910 y 1913. Fue descubierto por el Antarctic Heritage Trust en uno de los edificios más antiguos de la Antártida en el Cabo Adare. Sorprendentemente, todavía estaba envuelto en papel y dentro de los restos de una caja de hojalata. Y como afirmaron los investigadores, todavía parecía y olía comestible. Con su larga vida útil, el pastel de frutas era uno de los pocos dulces que los exploradores de la época podían llevar. Entonces, ¿te atreverías a probar este pastel de frutas prohibido? En cuanto a mí, definitivamente pasaré. Número 7. Cerdos marinos. Dependiendo de lo fácil que seas para asustarte, los cerdos marinos pueden no estar entre los 100 seres vivos que te gustaría encontrar en el océano. Su nombre los hace parecer adorables, pero créeme, no lo son, especialmente cuando crecen. Los cerdos marinos, conocidos científicamente como escodoplanos, son pequeñas criaturas que suelen medir entre 10 y 15 centímetros de largo, con un cuerpo suave y rosado y varios pares de 2 patas negras. Los cerdos marinos son las aspiradoras del fondo del océano. Estas intrigantes criaturas habitan las partes más profundas y oscuras del océano Antártico. Los cerdos marinos, que prosperan en profundidades de más de 914 metros por debajo de la superficie, están perfectamente adaptados a este entorno extremo y viven una vida de búsqueda tranquila del fondo del océano en busca de partículas orgánicas que caen de la columna de agua. Utilizan sus pies tubulares para moverse y para sentir su entorno en la oscuridad del mar profundo en busca de su próxima comida. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Los cerdos marinos son criaturas sociales. A diferencia de muchos organismos de las profundidades marinas que llevan una vida solitaria, los cerdos marinos suelen reunirse en grupos. Los científicos creen que este comportamiento social podría ser una estrategia para maximizar sus posibilidades de encontrar comida, ya que se alimentan de la misma materia orgánica en descomposición que se hunde en el fondo del océano. Sí, no, gracias. No me gustaría ver un montón de estas criaturas simplemente dándose un festín de materia en descomposición en el abismo. Número 6. Whiskies. Una de las últimas cosas que esperarías ver en la inmensidad de la Antártida es whisky. Y sin embargo, se descubrieron cajas y cajas de whisky escocés en la Antártida. La expedición Nimrod comenzó en 1907 y para animar a los equipos, Sir Ernest Shackleton decidió llevar un pequeño whisky de regalo, o para ser más precisos, 25 cajas de whisky de Malta Highland, raro y antiguo de McKinley's. Estas bebidas estaban entre las muchas cosas que llevaban y transportaban en su viaje a través de la superficie helada de la Antártida. Aunque las expediciones no fueron fáciles y se perdieron vidas, dejaron un legado inolvidable. Esto incluye el whisky que tenían en su campamento base, que habían abandonado apresuradamente en 1909. Enterradas bajo el hielo de esta base, se encontraban varias cajas de whisky escocés que el hielo antártico ha conservado durante un siglo entero. Aparte del hecho de que la bebida tiene una vida útil naturalmente larga, el frío extremo del ambiente permitió que todavía fuera comestible. El whisky fue cuidadosamente excavado y llevado por avión a Escocia. Allí, los expertos de White and Mackay, la destilería que ahora es propietaria de McKinley's, tuvieron la oportunidad de analizarlo. Después de todo, ¿quién no querría examinar la composición de un brebaje de un siglo de antigüedad? El análisis fue un proceso minucioso que implicó extraer una pequeña muestra de las botellas sin abrirlas. Los científicos utilizaron todas las herramientas a su disposición, desde el análisis sensorial hasta la cromatografía de gases, para comprender el perfil único del whisky. Puede parecer mucho trabajo para el whisky, pero los entusiastas del whisky saben lo poco común que era esta oportunidad. A pesar de haber estado más de un siglo envuelto en hielo, el whisky había mantenido su perfil de sabor original. De hecho, la destilería decidió recrear el brebaje original para las personas que querían probar el histórico whisky de un siglo de antigüedad, sin beber whisky de 100 años real. ¿Te atreverías a tomar un sorbo? Número 5. Resistencia de Shackleton. En 1914, Sir Ernest Shackleton se embarcó en la expedición imperial transantártica con el objetivo de lograr la primera travesía terrestre en la Antártida. El barco que eligió para esta expedición es el Endurance, un bergantín de 3 mástiles que fue planeado y construido para conquistar el clima extremo y las aguas de la Antártida.
Desafortunadamente, subestimaron el hemisferio sur. El viaje de Shackleton y su equipo comenzó muy bien, al menos hasta que su barco quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell. El 14 de febrero, el Endurance se encontró flotando en un charco de hielo blando y joven, rodeado de hielo más antiguo. La tripulación sabía que no tenía forma de atravesar el canal. Hubo varios intentos exitosos de hacer avanzar el barco, pero después de atravesar 200 yardas de hielo y la asombrosa cantidad de 400 más para llegar a aguas claras, Shackleton decidió abandonar el barco. Después de todo, era la opción más segura y práctica, considerando la mano de obra que se necesitaba y el riesgo de dañar el barco si continuaban intentando atravesar el hielo. Para que el Endurance pudiera atravesar el hielo, pensó Shackleton, duraría semanas, meses. En octubre, el Endurance seguía rodeado y no había señales de que se abriera un camino en el futuro cercano. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 1915 cuando el barco sucumbió a las presiones del hielo y se hundió en las gélidas aguas del hemisferio sur. Con la desaparición del barco, Shackleton y su tripulación de 27 hombres quedaron varados en el hielo, a cientos de millas de la civilización y sin esperanzas de rescate. A pesar de la hazaña aparentemente imposible que les esperaba, Shackleton controló sus fuerzas para, con suerte, llegar a un lugar seguro sin sufrir bajas. El liderazgo y la determinación de Shackleton lo llevaron a él y a una pequeña tripulación a navegar más de 800 millas de océano traicionero en un pequeño bote salvavidas que James llevó al sur de Georgia. A partir de ahí, fueron necesarios varios intentos antes de que se pudiera organizar un rescate para salvar a los que quedaron en la isla Elefante. Milagrosamente, todos los miembros de la expedición sobrevivieron, una hazaña atribuida en gran medida al liderazgo de Shackleton. Después de enterarse de la desaparición del Endurance, muchos planearon recuperar sus restos, pero durante más de un siglo se desconocía el paradero del Endurance. Pero en 2022, una expedición que lleva el nombre del lema de Shackleton, Hortatutain Vincimus, que se traduce como «con resistencia, conquistamos», localizó el naufragio a una profundidad de casi 10. Aunque había pasado un siglo entero, el barco se mantuvo bien conservado. Hoy, es uno de los naufragios más profundos e importantes que hemos encontrado. Número 4. Esponjas de vidrio antárticas. En 2013, los investigadores descubrieron un floreciente ecosistema de esponjas en el fondo marino de la Antártida. Esto es bastante inusual, ya que su población siempre ha estado controlada en el hemisferio sur. Además de eso, estas criaturas también se encuentran entre las criaturas de crecimiento más lento de la zona. Sin embargo, logran multiplicarse en números tan rápidamente que los biólogos no esperaban su crecimiento. Ahora bien, lo único sorprendente de esto es su rápido aumento. Sabemos que las esponjas de vidrio pueden prosperar fácilmente en las aguas frías y pobres en nutrientes del océano Antártico, donde las temperaturas pueden descender por debajo del punto de congelación. Con su población en la Antártida hoy, formaron extensas zonas de esponjas que sirven como hábitats vitales para una amplia gama de vida marina. Estas zonas de esponjas son puntos críticos de biodiversidad que brindan refugio, zonas de crianza y áreas de alimentación para varias especies, incluidos peces, estrellas de mar y crustáceos. Y existe una gran posibilidad de que toda esta población en la Antártida sobreviva a quienes las descubrieron en primer lugar, al menos si se protege su hábitat. Después de todo, con una vida útil de cientos o quizás incluso miles de años, estas esponjas de vidrio prosperarían fácilmente siempre que no haya intervención humana. Número 3. Los dinosaurios de la Antártida. En 2023, los investigadores descubrieron un cráneo de saurópodo de casi 100 millones de años en Australia. Ahora probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto que ver con los dinosaurios en la Antártida? Bueno, gracias a este descubrimiento, los científicos creen que alguna vez existió un puente terrestre de 95 millones de años que conectaba la Antártida con otros continentes, lo que hizo posible que estas enormes criaturas pudieran vagar por el continente. Los saurópodos son dinosaurios de cuello largo que también son conocidos por ser gigantes gentiles. Estas criaturas eran tan largas como canchas de tenis, y la más larga de ellas medía hasta 23 metros y pesaba 27,5 toneladas.
El descubrimiento del enorme cráneo de esta criatura es un logro. Después de todo, es inusual encontrar un espécimen tan grande y bien conservado, ya que el cráneo suele ser una de las primeras partes que se deterioran en los restos de un animal. Este descubrimiento ayuda en nuestro estudio de cómo los dinosaurios migraron a través de los continentes. Verás, durante gran parte de la era mesozoica, los continentes se fusionaron en un supercontinente llamado Pangea, que luego se dividió en las masas de tierra que conocemos hoy. En el pasado, los dinosaurios no necesitaban nadar ni viajar a través del agua para llegar al continente australiano desde la Antártida. Todo lo que necesitaban era cruzar un puente terrestre enorme y podrían migrar fácilmente hacia y desde ambos continentes. Número 2. Se ha cartografiado el punto más profundo. Quizás ya hayas oído hablar de esto varias veces, pero sabemos más sobre el universo que sobre nuestro propio océano, al menos en relación con las exploraciones y los datos que hemos obtenido hasta ahora. No fue hasta 2022 que los investigadores pudieron publicar el mapa más detallado del océano austral de la Antártida. Eso es a pesar de que hemos estado explorando el hemisferio sur desde el siglo XIX, a una profundidad de casi 24.400 pies, lo que, como referencia, es el equivalente a 17 edificios Empire State apilados de arriba a abajo. El abismo Factorion es uno de los puntos más profundos de los 5 océanos del mundo. Descubierto en 2019 por el explorador y empresario estadounidense Victor Vescovo, este punto profundo se encontró gracias al factor limitante, un sumergible pilotado por el propio Vescovo, no hace mucho tiempo. La idea de cartografiar los contornos ocultos del lecho rocoso de la Antártida fue un desafío abrumador. Después de todo, era imposible para los humanos descender a las partes más profundas del océano debido a la aplastante presión. Sin embargo, gracias a la tecnología moderna, desde sumergibles controlados a distancia hasta satélites que orbitan sobre la superficie de la Tierra, que finalmente están rompiendo los límites de la investigación moderna, este descubrimiento también abre nuevas vías para la investigación científica. Es posible que existan lagos, ríos y ecosistemas subglaciales en estas fosas profundas, que podrían albergar formas de vida adaptadas a condiciones extremas. Número 1. Floración de fitoplancton. Antes de regresar a la Antártida, déjenme contarles sobre el fitoplancton. El fitoplancton son pequeños organismos parecidos a plantas que flotan en el océano. Son el alimento de muchas criaturas marinas, desde peces pequeños hasta crustáceos. A su vez, estos consumidores primarios son comidos por grandes depredadores, desde calamares hasta tiburones. Es seguro decir que sin fitoplancton, los ecosistemas submarinos estarían en desorden. Las floraciones de fitoplancton son buenas noticias. Después de todo, las criaturas más pequeñas en esa parte del océano tendrían más alimento para consumir, y esto también sería cierto para los depredadores más grandes. Sin embargo, no siempre suceden. Es por eso que los científicos se quedaron desconcertados cuando la NASA observó floraciones que desafiaban la lógica en ambas regiones polares en 2011. Estas floraciones fueron observadas por científicos en un ecosistema oculto que aún no hemos observado ni examinado. Verán, el Polo Norte y el Polo Sur albergan algunas de las aguas más ricas en nutrientes del mundo. La primavera y el verano marcan el comienzo de las floraciones de fitoplancton en el hemisferio sur. La combinación de más horas de luz, el derretimiento del hielo y aguas ricas en nutrientes crean las condiciones perfectas para que el fitoplancton prospere en cantidades masivas, lo que da como resultado lo que se conoce como floración. Sin embargo, esto reduce significativamente la formación de hielo, y sin embargo no lo hace. Estas floraciones pueden sustentar la vida en entornos extremos, donde inicialmente pensamos que los organismos no podrían fluir y prosperar. Este descubrimiento abre más oportunidades para los científicos y sus implicaciones para nuestro planeta aún están por comprenderse por completo. Nos vemos en el próximo video.